La paz de Dios sea con ustedes. Estamos en esta tarde aquí reunidos para platicar con nuestros hermanos, la hermana Guadalupe Berta Constantino y el hermano Roberto, que vienen del Distrito Federal. Los hermanos fueron miembros de la organización de los Testigos de Jehová, y vamos a hablar un poquito con nuestros hermanos. Nos van a compartir sus experiencias, sus vivencias en la organización de los Testigos de Jehová, incluso un testimonio de cómo Dios hizo la conversión en sus corazones para ser miembros de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Sean todos hermanos bienvenidos. Bueno, voy a presentar a la hermana, como ya lo adelanté, la hermana Guadalupe Berta Constantino, quien fue miembro de la organización de los Testigos de Jehová por más de 26 años. La hermana se reunía con los Testigos de Jehová en la congregación IMEX. La hermana, por gracia de Dios, es nuestra hermana en Cristo Jesús, y ella persevera en la colonia Potrero Popular en Coacalco. Bienvenida, hermana. Dios le pague, hermano. También está con nosotros el hermano Roberto Anguiano Tejas. El hermano Roberto Anguiano Tejas fue miembro de la organización de los Testigos de Jehová por más de 15 años. El hermano era miembro de los Testigos de Jehová en la congregación Las Vegas. Hoy, por gracia de Dios, nuestro hermano persevera en la Iglesia del Dios Vivo, columna y pueblo, verdad, la luz del mundo, en la colonia San José, Jalostó. Sea usted bienvenido, hermano Roberto. Dios le pague por invitarme, hermano. También nos acompaña el hermano Joacín Herrera, quien se desempeña como encargado de obreros en la iglesia de Mezcales en Nayarit. Bienvenido, hermano Joacín. Dios le pague, hermano. Y también nos acompaña, nos hace el honor de acompañarnos. Invité a nuestro hermano Carlos Montemayor, ministro de la Iglesia La Luz del Mundo, quien nuestro hermano está en Chilpancingo, Guerrero, y es un hermano que también se interesa mucho en investigar a la organización de los Testigos de Jehová. Agradezco, hermano Carlos Montemayor, infinitamente su amable visita, que nos haya aceptado la invitación. Dios le pague, hermano Carlos Montemayor, bienvenido. La honra es para mí, y estoy muy contento de estar aquí. Dios le pague, hermano Carlos. Hermana Guadalupe, quiero empezar con usted preguntándole, usted perteneció 26 años a la organización de los Testigos de Jehová, según me dijo allá en el Distrito Federal, y bueno, ya aquí también. Usted, hermana, antes de ser miembro de la organización de los Testigos de Jehová, ¿a qué religión perteneció? ¿Qué religión practicaba? Así es, hermana. Yo estuve como católico, obvio por ser hija de padres católicos, pues fui católica, pero pues no supe ni por qué, pero fui católica. Muy bien, hermana. ¿Nos puede hablar, hermana, brevemente, en pocas palabras, cómo conoció la organización de los Testigos de Jehová? ¿Cuál fue su primer acercamiento con ellos, su primer contacto con los testigos? ¿Cómo fue que se convirtió a esa organización de los Testigos de Jehová? ¿Y qué fue lo que la convenció para hacerse miembro de esa organización? Sí, mi hermano, pues ahora sí que yo fui creciendo en un hogar católico, pero pues ya después me casé igual por el catolicismo, pues fui pasando el tiempo, tuve mis hijos, y pues las necesidades prácticamente fueron haciéndose más grandes, mayores, y yo pienso que pues yo buscaba una salida más que nada. Entonces empecé como que a desear conocer algo de la Biblia, algo, no sé qué pasó, pero empecé a desearlo. Entre mis múltiples trabajos que tenía, pues hubo una persona que me invitó, que ella también leía la Biblia. Entonces pues ya éramos amistades, y pues dije, sí, está bien, vamos a leer la Biblia. Pero sin saber yo que era un testigo de Jehová el que la atendía a ella. Entonces me lleva a otra persona que pues era testigo de Jehová, me empiezan a dar estudio, pues sigue pasando el tiempo, yo inmediatamente asistí a las reuniones, me llevé a mis hijos, me fueron diciendo pues cómo era el sistema en el cual había que leer un libro, yo me preparaba, yo estudiaba, anotaba textos. Entonces yo estaba muy muy entusiasmada en ese aspecto. ¿Por qué? Porque pues yo me sentía que yo ya sabía, como cuando iba a la escuela. Y fue un libro, fue otro libro, después empecé a ir a reuniones, a asambleas, a participar en todo.
Entonces me fui empapando de lo que ellos me fueron diciendo a través de los libros, ¿verdad? Pero básicamente fueron libros, con textos supuestamente apoyados en la Biblia. Finalmente, después de los 4 años aproximadamente, pues ya me empezaron un poquito como de que ¿y cuándo te vas a bautizar? Para que tú ya ahora sí seas testigo de Jehová. Entonces fue un poquito así como de presión, un poquito, para que yo me pudiera bautizar. Y entonces pues sí, bajé en símbolo, como se llama en esa congregación, a bautizarme o simbolizarme, y llegué a ser testigo de Jehová. Ah, muy bien, hermana. Entonces, usted dice que lo que la convenció fueron las enseñanzas, porque usted dice que empezó a leer muchos libros. Lo que ven en sus libros son las falsedades, las enseñanzas, las herejías de la organización. Eso fue lo que la convenció a usted para hacerse miembro de la organización de los Testigos de Jehová. También me dice que de cierta manera hubo presión al cabo de 4 años para que usted se simbolizara. Es decir, sentían los testigos que quizá ya le estaban invirtiendo demasiado tiempo y pues, o se bautizaba o ya seguían con otro, ¿verdad? Es lo que entiendo, ¿es así? Sí, de hecho así es, porque miren, nosotros cuando nos dicen, es que ya cuánto tiempo tiene, no, pues que 2 años, que 3 años, no, pues ya, o se simboliza o ya déjenlo, ¿no? Vayan con otra persona, o sea, no vamos a perder tanto tiempo, si se están ya haciendo como que no quieren, pues mejorale con otro, y yo siento que así pasó. Aparte que yo ya tenía mucha necesidad de sentirme parte de, porque yo hacía todo prácticamente, o sea, estaba como precursora auxiliar, estuve asistiendo a todas las reuniones, no se me pasaba ninguna, me preparaba, participaba, iba a asambleas, inclusive cuando se participaba, que en ese tiempo se daba comida, bueno, se vendía comida, pues yo era una de las que preparaba comidas, el alimento, o sea, 2, 3 de la mañana no importaba, llegábamos 11, 12 de la noche, no importaba, fuera Texcoco, fuera Arena México, donde fuera, yo iba. Entonces yo ya necesitaba ser ahora sí como que un miembro de esa organización aceptado ya, o sea, ya como que etiquetado, ya soy testigo de Jehová, por eso me simbolicé. Ah, entonces usted fue una testigo muy activo dentro de la organización, precursora, iba a todas sus reuniones ordinarias en el Salón del Reino, a las asambleas, memorial, conventos, a todo era activo. Voy a pasar, ahorita quisiera, hermano Carlos, si usted quiere preguntar algo a los hermanos, hacer un comentario, pero quiero hablar con hermano Roberto Anguiano, Texas, preguntarle, hermano, usted también dice que me comentó allá cuando lo visité en el Distrito Federal, me dijo que usted estuvo 15 años como miembro de la Organización de los Testigos de Jehová, lo cual quiere decir que usted tampoco nació en la organización, se convirtió. ¿Qué religión practicaba antes de ser testigo de Jehová? Sí, antes de ser testigo de Jehová fui católico hasta mi adolescencia. Por un tiempo dejé el catolicismo, pero ya empecé a relacionarme con los testigos de Jehová. Muy bien, hermano. ¿Me puede decir o le puede decir a nuestros hermanos que nos están escuchando brevemente cómo se relacionó con los testigos de Jehová y qué lo convenció para hacerse miembro de esa organización? Sí, me empecé a relacionar con los testigos de Jehová porque había 2 compañeros en la preparatoria que eran testigos de Jehová. Entonces me empezaban a invitar a jugar, a ir a los museos, a tareas con ellos, y me empezaron a platicar de la organización de los testigos de Jehová. Y por la amistad que tenía con ellos, me empezó a gustar su trato que tenían hacia mí. Por eso me empecé a relacionar con ellos. Ah, en este caso lo que le gustó a usted fue el trato, como le dicen ustedes, la hermandad, la que se reflejaba una hermandad entre ustedes, una amistad dentro de la organización. No fue en este caso las enseñanzas, ¿verdad? No fueron las enseñanzas porque se hablaba poco de esas enseñanzas, no me enseñaban las láminas, que los libros traen luego que el paraíso, que los animales en paz, entonces fue algo que también me llamó la atención. Ah, muy bien, hermano. ¿Me puede decir cómo fue su estancia en la organización de los testigos de Jehová mientras usted estuvo con ellos? ¿Alguna experiencia, alguna vivencia que nos quiera decir? Pues todo marchó bien, nada más que sí hubo un tiempo en que vi que esos cambios que venían en los libros como que no era muy normal, sobre todo en el aspecto que decían que había un cierto número de personas que iban a ir al cielo, que le llaman los 144,000.
decían que aquí en la tierra todavía hay una parte de ellos y le llaman el restringido, nada más que ya ese restringido ya se había sellado. Ya en los últimos años que estuve con ellos empezó a aumentar el número de miembros que le llamaban el restringido y no me supieron explicar bien por qué sucedía eso. Ah, muy bien, hermano. Entonces usted sí notó algunos cambios en las enseñanzas de los testigos de Jehová y se atrevió a cuestionarlo. Por ello lo censuraron o le dijeron algo al cuestionar eso. No me dijeron nada. Y como yo aparentemente veía que no había otro lugar mejor, entonces decidí seguir con ellos, porque sí era un pequeño error, pero no pasaba de ahí. Muy bien, ¿cuánto tiempo pasó desde que usted empezó a recibir estudio con los testigos de Jehová hasta que usted se simbolizó? No, sí pasaron muchos años, pasaron más de 10 años. Entonces, 15 años de miembro activo y entonces 25 años conociendo la organización. Así es, hermano. Muy bien, hermano. Quisiera, hermana Berta, si nos dice, nos puede compartir a los hermanos. No sé si, hermano Carlos, quiere usted ya decir algo. Bueno, hermana Berta, ¿pudiera compartir con nuestros hermanos el testimonio ahora de su conversión, que Dios hizo la obra y compartirnos el testimonio? Claro que sí, hermano. Mire, para la honra y la gloria del Señor, pues en este caso mío, pues yo dejé de asociarme con los testigos de Jehová por un tiempo. Después, pues uno de mis hijos, que gracias a Dios es de la luz del mundo, pues él me invitaba, y yo venía esporádicamente a Guadalajara. La finalidad a la que yo venía a Guadalajara, honestamente, era venir a vender, porque yo vendía zapato. Entonces mi nuera me invitaba a ven, vamos a las oraciones. Y ellos vivían en Lomas del Gallo y vivían muy cerquitita del templo, de hecho atrásito. Yo decía, no, yo aquí escucho, pero yo no iba. Pero bueno, como 2, 3 ocasiones que yo vine a Guadalajara, pues era la finalidad. Sin embargo, en una ocasión me dice mi misma nuera, vamos señora, vamos, porque probablemente salga el varón de Dios. Y yo, pues, obvio, ¿no? O sea, bien testigo, yo decía, no, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo ir yo a ver a esa persona, no? Entonces, pues vine y me prestó una falda, porque pues yo de hecho pantalón o pescadores, en fin, ¿no? Me presta una falda, llego aquí, precisamente hermosa provincia, llego y pues de igual forma, ¿no? Pues con el punto de vista que yo traía, pues criticando, viendo las cosas que no, pues para mí no eran normales o yo no entendía nada. Finalmente llegó el momento donde pues vi que todas las personas se hincaron, empezaron a llorar, empezaron pues ahora lo entiendo, ¿verdad? Estaban haciendo oración, en ese momento yo no lo entendía, pero entonces salió ese hombre que mi nuera me decía, es el varón de Dios. Mis nietas me decían, es papá Samuelito, es papá Samuelito, y pues yo lo fui viendo, lo fui siguiendo con la mirada. Obvio, yo erguida, yo no me hincaba, yo en ningún momento pensé hincarme, porque pues no, ¿verdad? Mi posición era no hincarme. Entonces va pasando, sigue pasando, él da una pequeña vuelta, de momento regresa su rostro, él me ve directamente, él me ve, yo sentí su mirada, yo vi su sonrisa, yo vi así como que dijo, ¿qué te pasa? O no sé, no entiendo. En ese momento, hermano, yo caigo también hincada y pues también lloré, también pues sentí esa bendición tan grande de ver al varón de Dios y que él me miró directamente. De ahí, hermano, pues ahora sí mi decisión ya era, más bien era una necesidad, ya no era una decisión, era la necesidad de seguir asistiendo a las oraciones, o sea, aquí en Guadalajara. De hecho, yo no tenía ni idea dónde había un templo cerquita de donde yo vivía, pero fue la forma en la cual yo conocí al varón de Dios y pues siento que ahí fue donde el Señor hizo la obra, para la gloria del Señor. Dios le pague, hermana, por su testimonio. Vemos, hermanos, cómo Dios, porque luego ahí a veces he escuchado que algunos hermanos dicen, no, es que a los testigos no, es muy difícil.
Pues sí, quizá, pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de nuestra hermana y hizo la obra en su corazón, y hoy por gracia de Dios es miembro de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Hermano Roberto Anguiano, usted también ya me contó su testimonio precioso, hermoso, y me gustaría que lo comparta con nuestros hermanos, cómo Dios hizo la obra en su corazón, hermano. Para la honra y la gloria del Señor. Sí, yo tenía unos pocos de problemas en el hogar, porque mi esposa ya era parte del pueblo de Dios. Y yo como testigo, pues siempre la censuraba, siempre le decía que estaba mal lo que hacía, que no servía al Dios verdadero. Y entonces, por esos problemas, iba a haber una separación. Pero una separación después de 20 años de matrimonio. Pero al tener esa separación, pues hay pequeños problemas. Y en una ocasión, en una mañana, tuvimos una discusión porque ella iba a atender al coro del Estado de México y no iba a atender la casa. Entonces fue tanta mi molestia que decidí irme del hogar, dejar el hogar y irme a otro lugar donde nadie me conociera, dejar a mis hijas. Pero tomé una decisión, agarré mi vehículo y me fui por la carretera con el pensamiento de ya no regresar a casa. Yendo por la carretera, mi pensamiento empezó a entrar en enojo, entrar en desesperación, y pensando que algún día, por el amor que les tengo a mi familia, iba a regresar, decidí en ese momento quitarme la vida. Decidí suicidarme, por decirlo así, la palabra correcta. Yendo en el vehículo a máxima velocidad, decidí irme a meter a donde estaba un tráiler también sobre la carretera, y así lo hice. Cerré los ojos, di el volantazo y fui a meterme a donde estaba ese tráiler. Pero bendito sea el nombre de Dios, que no pasó nada. Yo había cerrado los ojos, no sabía qué había pasado, pasaron minutos, no sé cuánto tiempo pasó. Empecé a oír un sonido así como cascadas de agua, como corriente, y entonces en mi ignorancia yo pensaba que estaba en el paraíso, porque esa era la enseñanza que me habían inculcado los testigos de Jehová. Con un poco de temor abro los ojos y veo que estoy en el mismo vehículo, pero no ha pasado nada. Pero veo el espejo, veo el retrovisor, el lateral, y ahí veo la silueta del varón de Dios. Yo ya sabía quién era ese hombre, porque en la sala había un cuadro con esa imagen, pero no lo comprendí. Volví a cerrar los ojos y empecé a orar como yo sabía. Pasaron otros 15, 20 minutos, volví a abrir los ojos y otra vez volví a contemplar el rostro del siervo de Dios. No expresaba ninguna palabra, pero abría sus brazos y con sus brazos me decía: ven, ven. Y fue cuando me di cuenta que todavía tenía vida, que estaba bien, y si tenía vida era por ese hombre, por el siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Yo en ese momento no lo comprendí, pero sentía una paz, una tranquilidad, como cuando uno recibe el Espíritu Santo. Así se sentía esa paz. Y ahora sí decidí regresar al hogar, porque me había dado una oportunidad más. Yo ya no hubiera tenido vida, pero iba con cuidado, ya iba con precaución, ya no quería que me pasara nada, quería llegar a mi hogar. Y entonces, después de unos días, asistí a la velada, que era lo más próximo que había, y ahí volví a ver el rostro del siervo de Dios y confirmé que Él me había llamado a su pueblo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pues Dios le pague, hermano, por compartirnos este testimonio de cómo Dios hizo la obra en su corazón, para que pues Dios, para que usted, hermano, llegara a ser miembro de la iglesia de la luz del mundo, hermano.
¿Quiere mencionar algo, hermano Carlos Montemayor? Le vamos a dar la palabra al hermano Carlos. Al escuchar a nuestros hermanos ahora, alguien podrá decir, no son testigos porque como hablan, no, es que ya aprendieron a hablar, ya no son de gracias y buenos días, sino como le dijo el ángel a María, según la Biblia de los testigos de Jehová, verde, buenos días, y dice que ella dijo, bueno, ¿qué clase de saludo es este, verdad? Porque en aquella época, entonces no es una traducción, es una interpretación. Pero lo que yo saco en conclusión, hace 40 años, era muy difícil que un testigo de Jehová se desgajara, porque los tenían entrenados, que cuando alguien quería escuchar o les contradecía, inmediatamente veían el reloj, agarraban su beliz y se iban y cortaban toda plática. Pero el tiempo ha cambiado y estamos en una época que la multitud de errores y cambios que han querido hacer en un razonamiento de no saber e ir hacia el saber, vamos a decir, una sinceridad de reconocer errores, que yo pues les reconozco a los testigos de Jehová la sinceridad de decir, me equivoqué. Lo que no reconozco es que un maestro que se equivoca pues debe decir, no estoy capacitado para enseñar, me voy a sentar a aprender. Es propio del ser humano equivocarse, pero seguir enseñando. Y como hace poco hice un video que decía, van de mal en peor. A veces el arreglo que quieren hacer, el clavo que estaba en las manos, ahora ya va en las muñecas. Y dijo Cristo, mirad mis manos y mis pies, ¿verdad? Las manos que horadaron. Y ya no, ya salió que es en la muñeca, unos errores enormes. Pero a lo que voy es, la conversión de mis hermanos hace ver que en la iglesia no es el razonamiento, no es que alguien los convence, la obra es de Dios. Dios fue el que no quería escuchar. Hace años en Atlanta llegó una hermana y dice, hermano, usted me convenció a convertirme a la iglesia. Digo, yo no la conozco, hermano. Dice, yo no era testiga de Jehová, yo estaba en la Ciudad de México y me visitaban los testigos de Jehová. Y un día cuando salieron, yo quedé tan confundida que no supe qué hacer. Entonces entré al internet y ahí apareció usted, dice. Y esas respuestas que usted dio a mis preguntas hicieron que yo me fuera a la luz del mundo y me convertí. Entonces soy del testimonio del hermano, que aunque es por su brevedad, hay cosas que quizás algunos no pueden entender. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Sí estaba el tráiler? ¿No estaba el tráiler? Pero él lo que está dándonos a entender es que él, estando en el último momento ya de su vida para perderla, allí hubo un ángel, pero un ángel no espiritual de que no se ve, sino un enviado, un ministro que estuvo al pendiente de, por la oración, cuidar de él para que tuviera la oportunidad de vida. Qué hermoso, ¿verdad? Hermana, en su experiencia que usted tuvo, las situaciones que la orillaron a desprenderse y a venir y escuchar, pues nos muestran cómo esta obra es de Dios. Esta obra es de Dios. Y yo me he tenido con un problema, hermano Ornelas, con los testigos de Jehová. A José Quintanilla lo desconocieron, dijeron no era. 30 años de testigo de Jehová, una persona que al estar hablando se oye que estaba tratando a lo más que pudo defender, y entonces lo desconocen en una forma grotesca para ellos librarse de sus respuestas tan incoherentes, pero no por falta de conocimiento, sino porque no pudo contestar. Le decía un católico a otro al terminar una de nuestras pláticas, le dijo, ya ves, Manuel, por no haberte preparado te ganó el hermano. Le decía uno al otro. Pero aquí no es la preparación, aquí no es el que sabe o no sabe. Yo le decía a un testigo de Jehová en Chicago, le decía, ya que usted dice que porque tiene 22 años y yo tengo 28 en la iglesia, por eso le gané, pues le pido que traiga al mejor testigo de Jehová. Me decía, no hay tal cosa. Sí, le digo, hay uno que sabe, otro que sabe más. Digo, es más, tráigame uno de los 144,000 para que, lleno del Espíritu Santo, porque ellos lo tienen, me conteste. Claro, ¿cuándo llegó? Pues nunca llegó, ¿verdad?
Entonces nada más le quería decir, hermana, qué alegría que Dios esté haciendo esta obra, y para la incredulidad de algunos testigos de Jehová que lleguen a oír este programa y digan, no, pero es que no es, y yo la veo que es una hermana de la luz del mundo, esa es la obra que Dios hizo, ¿verdad? A ver, ¿qué opinión da de eso que estoy diciendo, de que usted no era porque ya se ve como hermana verdadera? Bueno, de que fui testigo de Jehová, sí fui testigo de Jehová. A lo mejor algunos pues ex compañeros testigos de Jehová me van a ver, saben que fui testigo de Jehová, y pues delante de Dios se los digo. Ahora, como dijo el hermano Carlos Montemayor, he aprendido quizás un nuevo idioma. Este idioma es el de la verdadera iglesia de Cristo, y pues con el favor de Él estoy aquí. Pero sí fui testigo de Jehová, no puedo decir otra cosa, tengo que aceptarlo porque sí lo fui. Pero sin embargo, Dios hizo la obra en mí y gracias a Él estoy aquí. Y yo espero que lo que ustedes estén escuchando pues sea precisamente para la honra del único Dios verdadero. Eso es mi deseo. Fíjese, hermana, que estamos hablando de un vocabulario. El vocabulario de los testigos de Jehová sería: mi casa, salón del reino será llamado. Que lo hubiera dicho Cristo así, ¿verdad? Pero se oye desentonado, ¿no? Que yo digo, mi casa, casa de oración será llamada, dijo el Señor, pero salón del reino será llamado. Ya ahí hay una discrepancia enorme. Ahora usted ya habla con un tono cristiano, ¿verdad? Este sistema de cosas, pues en realidad la palabra sistema en el tiempo de Cristo yo creo que ni existía. La palabra sistema es algo nuevo, es algo moderno. Y así como eso, en las expresiones que tienen los testigos de Jehová, la fuerza activa de Dios o tantas cosas, pues ya usted ya se oye el Espíritu Santo y ya se oye otro idioma, pero no porque no haya sido, es porque ya Dios obró en su corazón, hizo este cambio. Pero cualquiera que dude de que usted fue testiga de Jehová, pues tiene la oportunidad de contactar al hermano Ornelas para que sepan que en verdad es una realidad, que no estamos mintiendo, ni nuestro hermano tampoco está mintiendo. Son 25 años de conocer a los testigos de Jehová, es un tiempo grande, y querer negarlo, nosotros no andamos con esos métodos de engañosamente poner a alguien que diga yo fui y no es, porque ahorita yo quisiera que el hermano Ornelas le hiciera unas preguntas relativas a los testigos de Jehová y que ella las conteste para que vean que sí, ella lo decía, fui simbolizada, palabra muy común entre los testigos en lugar de bautismo. El memorial, que en realidad pues no se puede comer más que los 144,000, pero que está raro, que en mi tiempo decían que yo no fui testigo, pero en mi tiempo, digo, hace años que platicaba con ellos, decían que solo los 144,000 eran dignos de probar ese pan. El problema es que llegó una época que, como decía el hermano, se completaron los 144,000 y aún ahora siguen tomándolo algunos. Entonces, ¿qué pasó con esos número que ya se había completado y que eran los únicos dignos de poder estar con Cristo? Porque Él mismo dijo: el que no comiere de mi cuerpo y de mi sangre no tiene parte conmigo en el reino de los cielos, ni en el reino de los cielos como ellos lo entienden, que es un reino dirigido desde los cielos y es aquí en la tierra, ni en el reino de los cielos en los que están en el cielo. O sea, no tiene parte en el reino de los cielos, punto y se acabó. Si Dios le pague, hermano Carlos. Bueno, voy a preguntarle para que aquellos que estén viendo confirmen que, además de que los testigos de Jehová guardan registros puntualmente de todo y para todo, y por todo hacen registros. Si usted, amigo testigo de Jehová que nos está viendo a través de este video, quiere confirmarlo, la hermana Berta Guadalupe Constantino perteneció a la congregación IMEX. Vaya y pregunte allí a la congregación IMEX en Tultitlán, en el Estado de México, para que vean y confirme que verdaderamente la hermana Berta Guadalupe fue testigo de Jehová y que el hermano Roberto Anguiano perteneció a la congregación Las Vegas
en Jalostoc, es Jalostoc, ¿verdad, hermano? Las Vegas, en Jalostoc, en el Estado de México, para que ustedes confirmen y vean que no es algo montado, que no son personas adiestradas que se les dijo a usted. Le voy a preguntar eso y usted va a contestar. Los testigos de Jehová, ustedes saben que llevan registros, vayan y pregunten si fueron miembros de esas congregaciones a las que estoy haciendo referencia. Y solamente voy a preguntarles, atendiendo, le agradezco, hermano, esa es una muy buena idea y es para comprobar a las personas que nos están escuchando que la hermana además estuvo por muchos años. Hermana, ¿es verdad que en la conmemoración que hacen los testigos de Jehová, los emblemas, hablando en particular del pan, es verdad que son galletas saladas como algunos dicen, o eso es un mito? Dígame qué es. Es un mito, hermano, porque eso no lo hace el testigo de Jehová. El testigo de Jehová, cuando se hace el memorial, solamente se elaboran unas tortillas como si fuera harina de trigo integral. De hecho son integrales, no hay levadura, se asemejan mucho a las tortillas de harina normales que compramos, pero se elaboran y se hace también como un derivado de un vino, pero no tiene alcohol, pero no es galletas saladas para nada, ni mucho menos refresco, o sea, es una tortilla de harina y vino. Muy bien. ¿Sí, hermano Carlos? Me recuerda a India, donde va a hacer una tortilla que se llama chapati. La chapati es la que toman ellos. La única cosa es que es elástica. A la hora que la estiran ya no se quiebra, sino se jala y se estira el chapati. Pero pues no era el pan ácimo que han tomado los judíos. Ellos no comían el pan árabe o la tortilla, sino era un pan que se tomaba. Y que, hermana, pudiera recordarnos como qué porcentaje lo tomaba o lo comía. De hecho, en donde yo estuve jamás se comió nada, nunca se probó. ¿Por qué? Porque el único que lo podía probar era un ungido. Entonces, en la congregación donde yo iba, no había ningún ungido, entonces ahí nunca lo comió nadie. Se llevaba un registro porque los que lo comían son los que pertenecen a los 144,000, que son ungidos, y que como un poquito antes se dijo, pues primero se había sellado ya los 144,000, pero ahora resulta de que aún todavía siguen el conteo, todavía siguen surgiendo ungidos según el testigo de Jehová. Oiga, esto es muy interesante porque el Señor Jesucristo habló que siendo un pan, muchos serán un solo cuerpo. Con eso están dando testimonio de no ser del cuerpo de Cristo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la segunda cosa es que al no considerarse dignos de tomar un pan de trigo, ¿cómo van a ser dignos de participar de la vida de Cristo? Sí, Dios le pague, hermano. Hermano Roberto, usted me dijo que también a usted le tocó llegar a elaborar el pan que pues se presenta en la conmemoración, del cual todos lo ven. ¿Es así? Así es, hermano. Tuve la oportunidad de fabricar ese pan, porque es mi oficio ser panadero. Entonces, en varios 4 o 5 años estuve fabricando ese pan, que es pura harina integral con agua, ni azúcar, ni sal, nada. Entonces, los hermanos que eran en ese tiempo los testigos de Jehová, ellos me conocen y saben quién soy yo. Muy bien. Quiero preguntarles, hermano Roberto, hablando de esto, de que si son dignos o no son dignos, se oye decir por algunas personas que los testigos de Jehová, cuando se les pasa la charola del pan que va de silla en silla, que lo va pasando de persona en persona, se oye decir que los testigos de Jehová dicen: no soy digno, no soy digno, no soy digno. ¿Eso es verdad o es un mito? Es un mito. Ahorita oye al hermano Montemayor, pero ya no, cuando le pasan la charola de uno a otro, no dice absolutamente nada. Nada más la observa y se la pasa al siguiente. Ni siquiera tiene en mente esa palabra, no soy digno. Así es. Bueno, eso, sí, hermano Carlos. Pero entonces, porque a mí sí me la han dado esa palabra a los testigos de Jehová, y que me esté oyendo que es testigo de Jehová, sabe que sí dijeron: nosotros no podemos comerlo porque no nos sentimos dignos de hacerlo. Digo, pero si una persona no lo hace,
y no es porque no se siente digno, porque no lo hace. No habría otra razón. La única razón para no hacerlo es que dicen solo los 144,000 son dignos de hacerlo. Sí, sí tiene usted razón, hermano, y sí dicen los testigos así, nosotros no comemos porque no somos dignos. Sí es así. Y también tiene razón, hermano, porque que no lo dicen en el momento de que están celebrando el ritual, la conmemoración, es la celebración de la conmemoración. Hermano Joaquín, ¿quiere hacerle una pregunta a nuestros hermanos? Sí, hermano, Dios le pague. Debido a la experiencia, muchas veces cuando salimos a la obra, localmente con los hermanos, llegamos a algún hogar, son testigos de Jehová, o nos encontramos algunos por la calle, o llegan muchas veces a nuestro hogar, pero en ellos notamos siempre que hay una predisposición de las cosas. Cuando alguno va a plantear algún punto doctrinal en el que se vean amenazadas sus enseñanzas, como dijo el hermano Carlos Montemayor, inmediatamente buscan una excusa y una esquiva y salen. Yo quisiera preguntarle al hermano Roberto, ¿a qué se debe que el testigo de Jehová no da ninguna apertura para analizar algún punto doctrinal en el que se vea amenazado sus enseñanzas, sino que todo lo que está en sus publicaciones, en sus libros, lo toman sin cuestionar nada? Sí, se nos aconseja que lo que viene en los libros es la verdad. Entonces ya cualquier punto de vista diferente ya no lo aceptamos. Si lo oímos, automáticamente cerramos nuestros oídos. Y la excusa más recurrente que ellos mismos nos enseñan, nos adiestran, es decir, vamos a darle la respuesta para la próxima vez, pero jamás se regresa. Hemos escuchado muchas veces que nos dicen, ahorita no tengo tiempo, o tengo alguna otra cita. ¿Cuáles eran, hermanos, Roberto, las que usted utilizaba? Pues decirle que ya se había acabado el tiempo, que otro día íbamos a regresar a su hogar y le íbamos a dar la respuesta satisfactoria. Y aún así, considerando muchas veces, aunque una de estas respuestas pues era mentira prácticamente, porque ya no regresaban o no tenían otra cita. Hermano Roberto, debido a que como usted fue testigo de Jehová un largo tiempo, publicador, cuando usted iba, hermano, por ahí en los hogares, en la calle, en los negocios, ¿a usted le tocó alguna ocasión hacer uso de una de estas esquivas? Que usted tuviera alguna plática con alguien y de alguna forma no pudiera usted contestarle. Sí, tuve varias experiencias de esas, pero una que me acuerdo era con una persona que era de la luz del mundo y me preguntó acerca del alma y no tuve en ese momento la respuesta que dar y ya no volvimos a platicar. Muy bien, Dios le pague. Hermana Berta, yo quisiera también comentarle un poquito referente a que ya usted, siendo miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo, sin duda, pues como los testigos de Jehová es una realidad que ellos no celebran festividades tales como cumpleaños, ninguna festividad como Día del Padre, Día de la Madre. Cuando usted, hermana Guadalupe, entró a la Iglesia del Señor, ¿usted seguía viendo en usted alguna secuela, alguna idea todavía de que aquello que en la Iglesia del Señor se celebra era pagano, diabólico? Pues mire, de hecho, hermano, como yo estuve mucho tiempo con Testigos de Jehová, pues yo tenía muy arraigado eso de no cumpleaños, no festejos, no saludo a la bandera, muchísimas cosas, ¿no? Entonces sí se me hizo algo complicado, más bien no lo entendía. Cuando yo llego a venir a provincia y que había un evento de esto, un evento del otro, y decía, ¿pero cómo? O sea, no entiendo. Pero finalmente, pues ahora sí que preguntaba con mi hijo, a veces hasta como que discutíamos, decía yo, es que a mí no me gusta, yo me siento mal, a mí no me gusta estar viendo que estén cantando o que estén ahí, se me hacía muy difícil, pero sin embargo pues ya fui entendiendo, ¿verdad? Exactamente esa doctrina o eso que enseña el testigo de Jehová no es bíblico y pues no podemos dejar de participar en ciertas cosas, o sea, para mí ahorita puedo decir que pues ahora lo disfruto, me gusta, inclusive los cohetes de anoche y todo eso, porque digo, híjoles, antes me perdía de todo eso, pero ahora gracias a Dios lo he entendido que pues no hay problema y lo disfruto.
Fíjense que hay un detalle muy importante. Yo en los programas de radio que he tenido, y cuando llega un Día de las Madres, que es variado, en unas partes es el 10 de mayo, en otros el 20 de mayo, tienen diferentes fechas según los países. Y les he dicho, oye, si tú eres un testigo de Jehová, yo te voy a invitar, háblale a tu mamá. Ahorita a lo mejor está sintiéndose muy triste de que todas las están festejando, de que todos les están diciendo y cumpliendo un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, es mandamiento de Dios. Y al dejarla tú así, que porque eso no está bien, que lo haces todos los días, mentiroso. La mentira es un pecado. No es cierto que lo haces todos los días, pero el día que ella va y ve, y las otras madres, una flor, o les llevaron a comer, que no tiene nada de malo, le decía: conmuévete ahorita, llámale, dile: mamá, te quiero mucho, que al cabo no vas a pecar, vas a cumplir con un mandamiento de Dios. Hermano Roberto, quisiera preguntarle si en el tiempo que usted estuvo en la organización de los Testigos de Jehová, en esos más de 15 años, bueno, 25, porque contando los 10 que usted, hasta que usted se simbolizó, ¿alguna vez la organización en sus enseñanzas que les estaban dando en el momento, les llegaron a hablar de las enseñanzas que tenían en el pasado, las enseñanzas antiguas, tal como lo de la pirámide de Egipto, que hablábamos el día de ayer, que les habían enseñado que una pirámide, midiendo los pasillos, iba a determinar el momento en que se iban a ir al cielo? ¿Les enseñaron eso? No, durante todo el tiempo que estuve con los Testigos de Jehová, nunca se mencionó esas cosas, y siempre decían que lo nuevo era lo que que Jehová les había iluminado, que ya las enseñanzas anteriores ya no tenían ningún caso de revisarlas. Dios le pague. Hermana Berta, mientras usted estuvo por más de 26 años en la organización de los Testigos de Jehová, ¿alguna vez le dijeron en la organización que le hayan enseñado la organización que se profetizó que el segundo presidente de los Testigos de Jehová, Joseph Franklin Rutherford, anunció que para el año de 1925 iban a resucitar Abraham, Isaac, Jacob, David, José, Elías, todos los fieles de la antigüedad? ¿Le enseñaron eso a usted alguna vez? De hecho, cuando yo tomé estudio jamás me lo mencionaron, o sea, eso yo nunca lo aprendí de ellos. Más bien yo fui después, cuando salió uno de los libros de Testigos de Jehová, ahí yo lo leí y pues sí fue de una forma en la cual yo me estaba, ahora sí que aprendiendo de ciertas cosas. Sí me enteré, pero fue por iniciativa propia. Sí, Dios le pague, hermano. Hermano Roberto, ¿alguna vez a usted le enseñaron que la organización de los Testigos de Jehová, en este caso el fundador Charles T. Russell, enseñó que vendría el fin del mundo, no la presencia invisible de Cristo, no una conclusión de un sistema de cosas, no, el fin del mundo para 1914? No, nunca me enseñaron eso. Me habían enseñado nada más que era cuando Cristo iba a ser entronizado en los cielos. Dios le pague. A usted, hermana, le enseñaron en la organización, en la época que usted estaba, que esperaban para 1975 el fin de los 6000 años de historia de la humanidad, y con ello el inicio del reino milenario de Cristo? ¿Le enseñaron eso? Mire, hermano, yo siempre fui así como muy inquieta. Entonces yo, si no me enseñaban, yo buscaba y yo leía en otros libros. Entonces yo sí me había enterado de que todo se había predicho que para 1914 era el día que venía ahora sí Armagedón. Después de esto, pues obvio no se realizó esto. Entonces ya dijeron que mejor en sus investigaciones lo que había pasado es que entronizaba a Cristo Jesús en el cielo en 1914 y que se esperaba nuevamente el Armagedón, y se predice para 1975. Sin embargo, pues siguió pasando el tiempo y siguen prediciendo. Ahorita ya no sé qué número, pero sí yo lo investigué por publicaciones anteriores. Entonces no me lo enseñaron, pero sí lo sabía. Muy bien. Les hice ahorita 2 preguntas a cada uno, y hay muchas más que pudiera hacer, pero para muestra basta un botón.
Evidentemente la organización trata de ocultar las herejías, las mentiras, las falsedades de las enseñanzas que tuvieron en el pasado, con el cuento de siempre, Proverbios 4:18. Y es que la luz se está haciendo más brillante hasta que el día queda firmemente establecido, como dice la Biblia Reina Valera, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero esta organización lo trata de aplicar a sus enseñanzas, cuando se les habla y se les dice de los cambios de enseñanzas. Pero evidentemente estos errores que cometió la organización en el pasado, pues no quieren ni que se sepan, no quieren ni que se den cuenta. La organización hizo una lista de libros en los cuales, bueno, la hace de vez en cuando, recientemente publicó una lista de libros, digamos, prohibidos, donde dice este libro y este libro y este libro y este libro. Se lo envió el cuerpo gobernante, se lo envió a todas las congregaciones del mundo. Y ustedes, testigos de Jehová, señores testigos de Jehová, lo deben de saber, lo saben. Se les llegó una carta a su congregación donde dice el cuerpo gobernante: quiten este libro y este libro y este libro y este tratado y este folleto. ¿Por qué? Que no se supone que era el alimento espiritual al debido tiempo en el momento que lo tenían. Si era verdad, pues debe de seguir siendo verdad. ¿Por qué lo quitaron? Porque tienen enseñanzas que al presente ya no les convienen, son contradictorias, ponen en evidencia la falsedad de las enseñanzas de su organización. Por eso el mismo señor Russell dijo: ciertamente yo ya no recomiendo estos libros, los libros que él escribía, para los que los leen. Pregunto, ¿cómo? ¿El autor ya no recomienda sus propios libros? Lo dice el libro Proclamadores, dice la organización en la Atalaya. Lo cierto es que analizar la historia de la organización de Jehová nos beneficia. Los está invitando, señores testigos, se los digo con respeto, les está invitando a que estudien su pasado. Yo los invito también a que analicen el pasado de la organización. Una organización que dice ser dirigida por el Espíritu Santo, pero que evidentemente no es dirigida por el Espíritu Santo, sino por hombres imperfectos, como ustedes dicen, pero que además son hombres que no son guiados por el Espíritu Santo. Si no son guiados por el Espíritu Santo, ¿por quién son guiados? Porque el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo no dice una cosa un día y otro día dice otra cosa y otro día dice otra cosa. No, el Espíritu Santo jamás se contradice, a diferencia de la organización de los testigos de Jehová, que a cada momento están cambiando sus enseñanzas. ¿Quería decir algo, hermano Carlos? Usando un razonamiento de 1 Corintios 13, donde dice: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, y cuando fui grande dejé lo que era de niño, dando a entender que está permitido que se equivoque uno y conforme va creciendo vaya dejando el error, pero que nos muestren que la primera carta del apóstol Pablo tenía errores y que en la segunda carta los corrigió, o que en la tercera carta o en lo que mandó a Filipenses o a Tesalonicenses, a ver qué corrigió. Como era palabra de Dios, como dice en Tesalonicenses, verdaderamente la han recibido como palabra de Dios, no tuvo cambio. Cuando Cristo se presenta con los sacerdotes tenía 12 años de edad. La Biblia dice que al nacer crecía en edad, en sabiduría y en gracia. Quiere decir que Cristo se equivocaba y luego fue corrigiéndose. No, ¿por qué? Porque era la palabra verdadera de Dios. Un apóstol no se equivoca en lo que habla. Lo habla y lo sostiene y seguirá sosteniéndolo porque es palabra de Dios el que no se equivoca. Cuando en el libro del Mormón, en la primera hoja, dice: si hayas errores en este libro, es que son errores de hombres y no juzgues a Dios, ya nos están diciendo qué clase de autor, como está diciendo usted ahorita, no solo de Russell, de Rutherford y todos los que han venido en sus escritos, han tenido que arrepentirse de lo que dijeron, porque llega a ser una contradicción. Es más, usted sabía que el pastor Carlos Russell, porque así era llamado al principio, pastor, en su tumba es un lugar masón y es una pirámide donde está. ¿Lo supo mientras era testigo?
De hecho, no, hermano, yo no lo supe y vuelvo a repetir, yo me gustó mucho buscar e investigar y ya después lo supe, que de hecho en donde está su tumba, por otra fuente, y de hecho donde está su tumba, pues tengo entendido que es una pirámide donde tiene el ojo que todo lo ve y bueno, tiene creo… La cruz. Exactamente, entonces él vivió como masón y murió como masón y lo enterraron como masón, no como testigo de Jehová. Muy bien, ahorita usted, hermano, dijo que algunos han tenido que cambiar. A propósito de esa frase que usted acaba de decir, yo quiero comentarles a los testigos de Jehová que nos están escuchando, que nos están viendo, la página 160 del libro Razonamiento a partir de las Escrituras dice: los asuntos en los cuales los testigos de Jehová han tenido que corregir su punto de vista han sido relativamente de poca importancia en comparación con las verdades vitales de la Biblia que han aprendido y discernido. Quiero invitar a los amigos testigos de Jehová que razonen eso. Dice, los asuntos en los cuales los testigos de Jehová, ¿qué asuntos? ¿Será acaso que dicen, vamos a pintar el salón del reino de color amarillo y luego digan, no, vamos a pintarlo de color azul o de color verde? O que digan, vamos a construir la nueva sede que están haciendo en Barwick, Nueva York, que hayan dicho, vamos a comprar un terreno en California, y que luego han dicho, no, mejor en tal lugar. ¿Serán esa clase de asuntos, ese tipo de asuntos? No. El cuerpo gobernante no es honesto y dice los asuntos, pero debería decir las doctrinas. Dice, los asuntos, entiéndase mejor, las doctrinas, las enseñanzas, en los cuales los testigos de Jehová han tenido, así dice, y cuando dice han tenido, es porque se han visto obligados, porque no es por voluntad propia, por un convencimiento, por voluntad propia, sino porque se han visto obligados, han tenido que corregir. ¿Y qué se corrige, amigo testigo de Jehová? Se corrige lo que está mal, porque lo que está bien no se corrige porque está bien, se corrige lo que está mal. Dicho correctamente, debería de decir los asuntos, las doctrinas en los cuales los testigos de Jehová se han visto obligados a corregir porque estaban mal. Dice, han sido de poca importancia, que además los minimizan. Eso fue… Uno de ellos es el nombre de Jehová en 1925, cuando empiezan ellos a mencionarlo y todavía ligeramente, no de una forma correcta, o de haber sido no guiados de una manera teocrática, que ellos lo dicen, pero son pequeñas cosas, hombre. ¿Qué tanto es eso? El hecho de que hayan creído que Cristo fue crucificado y ahora no, pero son asuntos chiquitos. Sí, son asuntos pequeños, seguramente, como la esperanza de salvación que dice nuestro hermano Joacín, que anteriormente, antes del año 1935, todos los testigos de Jehová tenían la esperanza de salvación al cielo celestial, pero luego en junio de 1935 en Washington, al segundo presidente Joseph Franklin Rutherford se le ocurre, porque fue una ocurrencia, eso no lo dice la Biblia, fue una ocurrencia, se le ocurre decir que el grupo de personas que se mencionan en Revelación 7:9, para ustedes testigos, Apocalipsis 7:9, es un grupo de personas con esperanza de vida eterna terrenal. Eso es de poca importancia, pero así dice la organización. Minimizan los asuntos, minimizan las cosas. No son asuntos, son enseñanzas, son doctrinas. Bueno, nos mandan una hojita preguntando, aquí del público que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿quién es el esclavo fiel y discreto? Es el hermano… ¿Usted, verdad? Bueno, le voy a responder. Para la organización, el esclavo fiel y discreto es el medio a través del cual reciben el alimento espiritual al debido tiempo, dicen ellos. Pero en esto sí quiero hacer una aclaración, que han tenido una, como ya lo mencioné, como dicen una cosa, dicen otra y otra y otra, una modificación y muchas modificaciones. Primero, el señor Charles C. Russell enseñó que el esclavo fiel y discreto era el entero cuerpo de seguidores ungidos de Jesucristo. Luego su esposa, María Frances Ackley, dijo, no, el esclavo fiel y discreto es mi esposo, el señor Charles C. Russell. Eso lo dice el libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino. Antes de separarse de él. Antes de separarse de él, por supuesto, porque se divorció, se divorciaron. Aunque los testigos de Jehová digan que no se divorciaron, claro que se divorciaron. Dice sus publicaciones que se divorciaron
tiene una palabra que no entiendo, dice amensa y tálamo. Yo no sé qué significa eso, pero dice que se divorciaron. Pero sí tiene razón, hermano Carlos. Antes de que se divorciaran, la misma esposa del señor Russell dijo que su esposo era el esclavo, el siervo fiel y prudente. Anteriormente le decían siervo fiel y prudente. Posteriormente, el segundo presidente, Joseph Franklin Rutherford, en el año de 1927 dijo no. El esclavo fiel y discreto, perdón, todavía le siguen llamando siervo fiel y prudente. El siervo fiel y prudente es un grupo de personas el siervo fiel y prudente es un grupo, no es una persona, es un grupo, es una clase de personas. Pero en julio de 2013 les cambiaron la jugada. Ahora ya no son todos los que sean ungidos, todo el resto de ungidos. Si usted es un ungido, usted ya no es el esclavo fiel y discreto. Ahora el esclavo fiel y discreto solamente es el cuerpo gobernante. Y así lo dice en la revista de julio de 2013, solo el cuerpo gobernante. Menciona también nos manda otra pregunta, ¿en qué se basan para no donar sangre los testigos de Jehová? Es en una creencia muy a su manera, muy torcida, como dicen las Sagradas Escrituras, pero dicen que el alma está en la sangre, que no se puede donar la sangre porque la sangre le pertenece a Dios. Y ese es uno de sus argumentos. Lo han ido modificando. Pero antes de julio de 1945 sí aceptaban sangre. Es más, en la Primera Guerra Mundial de 1914-1918, los testigos de Jehová donaban sangre para los soldados estadounidenses que necesitaban una transfusión de sangre. Lo dice la historia de los testigos de Jehová. Y señores, por si ustedes no lo conocen, está en el libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino. Allí dice que daban sangre, que ustedes daban sangre. Y bueno, no donan sangre por esa creencia de que es el alma. Esa es una de sus vertientes, es la vida. Por eso. Pero una cosa bien importante. El libro Razonamiento dice que pueden ponerse el lactato de Ringer, una solución salina, pueden ponerse el dextran, no sé qué, son unos químicos. Sí aceptan los químicos inventados por el hombre. ¿Cuál? Eritropoyetina. Se ponen eso en lugar de la sangre que Dios hizo para el ser humano y dicen, es que no la podemos mezclar, no la podemos tomar porque le pertenece a Dios. Pues si le pertenece a Dios, ¿por qué la mezclan si no les pertenece? Y otra de sus razones que dicen el no comer sangre, entendiendo el comer en una transfusión, un alimento. La cosa es esta, ¿verdad? Que todos los primeros la aceptaron, como dice mi hermano. O sea, no hicieron lo correcto entonces todos esos testigos de Jehová y pues por consiguiente se condenaron. La segunda es, Cristo dio su sangre por nosotros. Él quebrantó la regla que ellos ponen, porque Cristo dijo que Él había dado su sangre por nosotros y hasta ordenó comerla. Pero ¿qué es simbólico? ¿Qué es esto? Nunca se acepta algo simbólico. Si está hablando de un cordero, no vamos a decir que es un marrano, un puerco. Son dos cosas completamente distintas. Entonces lo simbólico tiene una razón de ser. Si es un buen pastor, no puede ser entonces un carnicero. Son dos cosas diferentes. Y entonces la sangre, de acuerdo a la Escritura, no se puede comer como tipo libación, como un ofrecimiento a los ídolos, o tomar la sangre en ese estilo. En la verdad no la comemos, pero la transfusión de sangre es, si mi madre dio su sangre por mí, ¿cómo no voy a poder yo atender a mi madre? Que hay peligros hasta en las jeringas, hay peligros en todo, hay reacciones con la penicilina y en todo, entonces no debemos de hacer nada. Dios le pague, hermano Carlos Montemayor. Pues ya se nos está acabando el tiempo, nos queda solamente un minuto para concluir. Quiero agradecer a mis hermanos que vinieron por haber venido a estar escuchando esto, a mi hermano Roberto Anguiano por haber venido
y aceptado la invitación, estado aquí con nosotros, compartir sus experiencias, a nuestra hermana Guadalupe Berta, al hermano Joacín Herrera, y especialmente, hermano, le agradezco, hermano Carlos Montemayor, que nos haya acompañado. Su hermano Israel Ornelas los invita, testigos de Jehová y hermanos que nos escuchen, y especialmente los testigos de Jehová, analicen ustedes, este es para los testigos de Jehová, analicen la historia de los testigos de Jehová y van a encontrar muchas cosas que realmente no, pues está mal esta organización. Y hermanos, pues mi deseo para todos ustedes, los que nos estén viendo, es que Dios los bendiga. Dios les pague, hermanos, por haber venido. Dios les pague.